Vamos a salir de acá y hablar nosotros antes de que les comparta pantalla. ¿Qué entienden por respiración? De lo que saben, porque habrán hecho química biológica, algo de lo que escucharon. Hasta ahora vimos como gran proceso metabólico de las plantas, la fotosíntesis, ¿no? Que digamos que el objetivo o el producto estrella de la fotosíntesis es ¿cuál? ¿Qué se produce con la fotosíntesis? Obtener el alimento, la glucosa. La glucosa, tal cual, la planta invierte mucha energía, y energía lumínica en realidad, que la va a transformar para poder tener ese alimento rico en carbono. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. 6, perfecto, 6 carbonos. Bueno, esa energía lumínica que se transformó en energía química que quedó almacenada en las uniones de esos carbonos, va a ser aprovechada, ¿sí? Va a ser aprovechada para poder realizar otras funciones que la célula necesita, requiere para eso energía, ya sea para la reproducción, ya sea para la fabricación de nuevas estructuras vegetales, para poder desarrollarse la planta en sí, necesita energía. Entonces, esa energía la va a sacar de esas uniones. Bueno, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y lo va a hacer a través de un proceso que se llama respiración celular. Esa respiración celular, ¿sí? De la que nosotros vamos a hablar, va a ser de la respiración en presencia de oxígeno. Entonces, tenemos que hablar de una respiración de tipo, ¿cómo se llama? Cuando hay oxígeno y ocurre esta respiración celular. Aeróbica. Aeróbica, ¿eh? Tiene que haber oxígeno. ¿Dentro de qué organela es que vamos a estar viendo la respiración celular? Tanto en plantas como en el resto de los eucariotas. Ya ahí les estoy en las diciendo mitocondrias. algo. Digo eucariota, Mitocondria. En las la mitocondrias. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cómo era una mitocondria? Sí, es un organoide que está formado por dos membranas, una externa lisa, una interna replegada sobre sí misma, formando crestas mitocondriales. Perfecto. El espacio que queda hacia adentro, ahora sí les comparto pantalla y vamos a ver el... Miren, a ver si es esta. No, esta no era. Bueno, pero la uso igual. Tenemos la célula, ¿no? Sí. Tenemos las mitocondrias y tenemos acá como unas crestitas. Esto es más difícil. Esperen que voy a usar la otra tabletita. El tema es encontrarla. ¿No? Ustedes no están viendo la tableta todavía, ¿no? No. No. Perfecto. Bueno, ahora. Esperen un segundo. Y si no, voy a abrir de vuelta la que no quiero abrir. Bueno, a ver, esperen un segundín. Esperen que ahora me esperan un segundito que hago una marca para poder encontrarla. Si no, no la veo. Ahí. A ver, acá. Ahí estamos. A ver, ahí. A ver si la veo. Acá está. Ahí está. Bueno, esta es la tabletita mía, ¿sí? Bueno, voy a hacer acá, en un costadito, después lo borro, o lo corro. Tenemos la mitocondria, ¿sí?
con las crestas. ¿Sí? Y tenemos acá un espacio intermembrana entre la membrana externa y la membrana interna. ¿Sí? Acá tenemos, sería la membrana interna. La membrana interna, esta sería la membrana externa. Y este sería el espacio intermembrana. Claro. ¿Sí? Y hacia adentro, acá adentro, voy a pintar de verde, estaría la matriz mitocondrial. ¿Sí? Esta sería la matriz mitocondrial. ¿Está? Entonces, Vení, Alfonso, me empujá. esto estaría dentro de una Vení, célula Alfonso. eucariota con núcleo. Alfonso. ¿Sí? La hice un poquito Vení. desproporcionada, pero bueno, como la estrella es la mitocondria, es lo que me interesa. Y todo esto está, todas estas organelas están nadando en un líquido, ¿sí? Que se llama como Citoplasma. bueno, lo pregunté justamente a propósito. De verdad se llama citosol. Ah, yo que vine corriendo y grité. No, está bien, te hice entrar. Sí. Alguien tenía que sacrificarse. Se llama citosol. El citoplasma es el citosol, es el líquido más las organelas. Claro. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el año yo les dije que tenían que recordar estructuras como protoplasto, protoplasma, tener eso bien manejadito, porque a la hora de leer el libro de Eudeva, ustedes van a tener muchos de esos conceptos, van a estar chocándose continuamente. Citoplasma y citosol, apoplasto, implasto, todo eso lo tienen que tener bien manejado en el momento bien dominado en el momento de dar el examen. Entonces el citosol es el líquido donde están flotando por decirlo de alguna manera, las organelas. ¿Por qué menciono el citosol? Porque bueno, acá va a arrancar la respiración celular y luego va a seguir, ¿dónde? Va a seguir en la matriz mitocondrial y algo va a suceder también en el espacio intermembrana. O sea que estos dos compartimentos van a ser importantes a la hora de hablar de la respiración celular. Hasta aquí vamos. Si tenemos que definir con características así bien generales qué es la respiración celular, bueno, es un proceso que libera energía. Entonces es un proceso exergónico, libera energía. ¿De dónde la va a sacar? Y de las uniones químicas, ¿sí? Que están sosteniendo esas moléculas enganchadas unas con otras, esos átomos enganchados unos con otros, formando la molécula de glucosa. Se va a romper, va a haber una lisis. Entonces vamos a ver que hay conceptos a tener en cuenta: oxidación, luego, ¿están todos? ¿Entraron todos? ¿Hay alguien en espera? No. No. Oxidación. ¿Qué es la oxidación? Yo no hablo más. La oxidación es oxígeno. En realidad es pérdida, ahora vamos a ver, está bien lo que decís, Inés, pérdida de electrones. Lo pongo así, pero bueno, es electrones. ¿Por qué la unión con el oxígeno? Porque el oxígeno atrae con facilidad los electrones. Entonces es un buen oxidante, oxida a sustancias a las cuales les arranca el oxígeno y él se reduce.
Entonces, va a haber una oxidación de moléculas orgánicas, como la glucosa, de la cual se van a extraer electrones y transitoriamente, momentáneamente, van a ser recibidas por otras moléculas transportadoras de electrones. Entonces, oxidación es pérdida de electrones. ¿Qué es reducción? Lo contrario. Estos son conceptos que es importante antes de que empieces. Reducción es ganancia de electrones. Ganancia de electrones. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una molécula como el NAD, que es una coenzima, que es un nucleótido, ¿sí? Y toma electrones, si los toma, si los recibe, y toma protones, ¿sí? Se transforma en un NAD con forma reducida. Se redujo. El NAD se redujo. ¿Por qué? Porque incorporó protones y para incorporar protones incorporó electrones. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? Si yo tengo una molécula, otro nucleótido, que está en su forma oxidada y toma electrones, vamos a poner 2, y protones, y se me transforma en par H2, lo tengo ya en su forma reducida. Acá se redujo también, se redujo. De esta forma pasó a esta, se redujo. ¿Está? Porque recibió electrones y protones. ¿Se entiende? Esta es la forma oxidada y esta es la forma reducida. ¿Cuál de estas dos, esta o esta, tiene más energía? ¿La forma oxidada o la forma reducida? La reducida. La forma reducida. Exacto. ¿Está? ¿De dónde va a sacar esos electrones? Y de las distintas rupturas que vaya haciéndole a las distintas moléculas orgánicas partiendo de la glucosa. ¿Hasta ahí vamos? Este proceso de ruptura, de lisis, que arranca con justamente la glucólisis, por eso lisis, glu de glucosa, lisis de ruptura. La glucólisis, que es el primer paso de la respiración celular y que ocurre en el citosol, y es el primer paso, es un proceso que va a liberar energía, pero no la va a liberar toda de golpe, porque no podría la célula poder absorber tanta energía de golpe. Entonces, todas las reacciones se hacen de manera escalonada, ¿sí? Y supervisada y acompañada por enzimas. Son procesos catalíticos. ¿Qué significa catalítico? ¿Proviene de qué palabra? ¿Con qué palabra la podemos relacionar? Con catálisis. Que tiene que ver con metabolismo. Catabolismo. Catabolismo. El metabolismo de cualquier ser vivo consta de dos tipos de procesos. Con el catabolismo, profe. Catabólico Con y el anabólico. exacto, ¿no? Procesos catabólicos. ¿Cómo definirían un proceso catabólico? Y es un proceso que libera energía. Libera energía, exergónico, y que de sustancias complejas se van a obtener sustancias simples. Eso. ¿Sí? Entonces, bien. Borro esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No. Bueno, entonces vamos a empezar. Dijimos que el primer paso, ¿cuántos pasos hay? Bueno, hay, para empezar vamos a empezar por el primero, que arranca con la glucosa. La glucosa que tiene 6 carbonos en su molécula. ¿Sí? 6 carbonos. Esta molécula de glucosa se va a dividir,
y va a dar origen a 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico. ¿Sí? El piruvato tiene 3 carbonos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un recuadrito al piruvato, porque ahora vamos a seguir hablando solo de un piruvato, pero esto va a pasar con las dos, con el otro piruvato también. Este proceso de ruptura puede ocurrir en presencia o en ausencia de oxígeno, no interesa. Se llama glucólisis y ocurre en el citosol. En este proceso se forman, además de 2 piruvatos, 2 ATP netos, ¿sí? ¿Por qué neto? Porque se invierten 2 moléculas, se invierten 2 ATP, se invierten, se consumen, y se producen 4 ATP. Entonces, eso es lo que se produce. Entonces, como se invirtieron 2 y se produjeron 4, la diferencia me da los ATP netos. Netos. Bueno, esto. Bien. Y también se nos va a formar NAD reducido. NADH. ¿Está? Bien. Se nos van a formar 2. Bien. ¿Qué va a pasar ahora con este piruvato que se formó en el citosol? Para poder entrar al ciclo, al ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs, tiene que primero oxidarse. ¿Y dónde va a ocurrir esto? Y va a ocurrir en la matriz. Se va a oxidar con ayuda de una coenzima A, se va a oxidar y va a formar acetil coenzima A. ¿Sí? Va a formar este compuesto. Este compuesto, que miren, pasamos en la glucólisis de 6 carbonos a 3 y ahora de 3 vamos a pasar a 2. Entonces se va a perder un carbono. ¿Qué creen que se va a formar mientras se produce esta ruptura? Y se libera dióxido de carbono. Se libera dióxido de carbono. ¿Está? Bueno, esto ustedes vayan contabilizando de que estamos hablando de un piruvato, pero lo mismo le va a pasar al otro. Bueno, y también se va a formar, además del dióxido de carbono, ¿sí? Se nos va a formar NAD en esta etapa. En esta etapa de oxidación se nos va a formar NAD en su forma reducida. ¿Está? Entonces ya vamos 2 NAD al comienzo, otro NAD en esta etapa de oxidación del piruvato. Entonces tenemos por acá etapa 1, glucólisis. Y por acá, etapa 2, oxidación del piruvato. Todo esto es la matriz mitocondrial, ¿no? Esto, claro, muy bien. Esto es la matriz mitocondrial. Ya estamos dentro de la mitocondria. Muy bien. Gracias por la observación. Bueno, entonces, todavía no entramos al ciclo de Krebs. Ahora sí, con el acetilcoenzima A, ¿sí? Seguimos en la matriz, ¿sí? Mitocondrial, se va a unir una molécula, ¿sí? Que se llama ácido, y que les va a sonar, ácido oxalacético. ¿Sí? Este ácido oxalacético tiene 4 carbonos.
¿sí? Y se va a unir a la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va, unida al ácido oxalacético, va a dar origen o va a producir, ¿sí?, un nuevo ácido orgánico que es el ácido cítrico. Y este ácido cítrico va a sufrir una serie de transformaciones que va a regenerar finalmente el ácido oxalacético. ¿Y cuál es la gracia de esta vueltita? De formar el ácido cítrico para volver a tener ácido oxalacético. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa en este proceso cíclico? Y las rupturas y las uniones. Exacto. Entonces se va a generar mucho poder reductor. Se va a generar mucho poder reductor. Entonces yo voy a ir anotando lo importante en cuanto a poder reductor, porque estudiar todas las moléculas que se forman en el camino en este ciclo, no tiene mucho sentido porque nos vamos a olvidar. Pero es importante para contabilizar las moléculas reductoras que se forman, empezar a anotarlas. Tenemos primero la formación en este punto de un NAD reducido, ¿sí? Una primer ruptura que se va a ir dando con una descarboxilación que va a generar una molécula. Ya perdimos una acá en esta etapa 2 en la oxidación del piruvato, y acá ocurre una nueva descarboxilación. Nuevamente se va a producir, ¿sí?, la formación de otro NAD reducido. 1, 2. Se va a producir una nueva descarboxilación, otra molécula de dióxido. Se me va a formar otra molécula reductora que se llama PADH2, ¿sí? Se me va, me voy copiando porque por ahí me olvido yo también, una molécula de ATP, ¿sí? Y se me va a formar otra sobre el final de NAD. En total ustedes van a ver que en el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, bueno, tiene distintos nombres, se forman ¿cuántas moléculas de NAD? 1, 2, 3, ¿sí? Por un piruvato. O sea que esto lo van a tener que multiplicar por 2, porque son 2 piruvatos, ¿sí? Lo mismo que el ATP. ATP tenemos acá 1, ¿sí? Y tenemos acá, y eso lo hay que multiplicarlo por 2. ¿Está? Bueno, moraleja. Tenemos muchos NAD y tenemos tenemos no tantos ATP y tenemos un PAD. Antes de ver qué pasa con todo este poder reductor, entraría en qué etapa. Esta es la tercera etapa. ¿Dónde ocurre esto? ¿En la cresta? No, esto ocurre en la matriz. Sí, en la matriz. En la matriz mitocondrial. ¿Y cómo se llama esto? Ciclo de Krebs. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos glucólisis, oxidación del piruvato y ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, igual que la oxidación. Ahora, ¿qué pasa con todo este poder, estas moléculas con poder reductor que se han formado acá? Y bueno, ¿cuál es el fin último? El fin último es poder, ¿sí?, obtener más energía, es decir, ese poder reductor, poder transformarlo en más moléculas de ATP. Ya los ATP que se formaron no son muchos, pero ya, bueno, tenemos ahí algo. Pero los NAD reducidos y el FAD reducido, sí, tenemos que también transformarlo en ATP. Bueno, antes de hacer eso, de transformarlo en ATP, que eso va a ocurrir en las crestas, como dijo Inés, sobre las membranas, la membrana interna. ¿Me van siguiendo, no, chicos? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer la cuenta de
¿cuántos son los ATP que se obtienen en un proceso respiratorio? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el ATP. Tenemos 2 acá, ¿sí? Y tenemos 1 acá, pero yo le dije que son 2 piruvatos. Entonces, en total, ¿cuántos ATPs? 5. 4. 4. Los otros 2, 6. 4. 4. Tenemos 4. 1 3, 4. por 2, porque son 2 piruvatos. Son 6. Ya tenemos 2 ATP, más estos 2 de acá, Son 6. 4. ¿Sí? Vamos Sí. ahora a los NAD reducidos. 1, 2, ¿Cuántos tenemos por cada piruvato en el ciclo de Krebs? 3. 1, 1, 3. 2 y 3. ¿Cuántas veces hace el ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa? No sé. 2 veces. 2 veces, porque tenemos 2 piruvatos. Entonces, ¿cuántos NAD reducidos vamos a tener? 6. 6. Más estos, más Y este de acá. El de oxidación tenemos que contar, ¿no? Claro. Ciclo de Krebs, más 6. Más de oxidación, ¿cuántos tenemos que 8. sumar? 2 más. 2, 8. ¿Y estos 2? ¿Cuántos son? 10. 10. 2 de Perfecto. glucólisis, 2 de oxidación y 4 de ciclo de Krebs. Perfecto. Y ahora nos falta el FAT reducido. ¿Cuántos tenemos por glucosa? Hay 1. El FAD reducido. Uno solo acá, ¿no? 1. Pero es por 2, porque son 2 Sí, son piruvatos. 2. Claro. Entonces, ahí está. 2. Bueno. De las 10, con las 10 moléculas de NAD reducidos se obtienen entre 20 y 30, máximo 30 ATP. En 10 minutos se corta y nos volvemos a unir. Perfecto. 30 ATPs. ¿Cuándo se van a formar esos 30 ATPs? Y cuando todas estas moléculas reductoras hagan su trabajo en las crestas a lo largo de la fosforilación oxidativa, que todavía no la vimos. ¿Sí? Lo que pasa es que yo me estoy adelantando. Bien, ya tenemos 30, acá tenemos 4, y de estos se obtienen, ¿sí? 4, ¿sí? 4, bien digo, esperen que acá hice mal, ahí, 4 ATP. Bueno, total, 38. ¿cuántos ATP en un proceso de respiración celular aeróbica? 38 ATP. 38. 38. Esto es relativo, depende ¿Por qué de 38? la célula No, que se 36. esté estudiando, depende del estado metabólico, ¿sí? ¿Por qué del 38? tejido, de la célula, depende de muchos factores, pero lo máximo por molécula de glucosa es 38 ATP, lo máximo. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la fosforilación oxidativa. Entonces, bueno, como yo les dije, ese poder reductor, sí, hay que canalizarlo. Entonces, la fosforilación oxidativa arranca, ¿sí? Con esta molécula NAD, que tiene un hidrógeno. ¿Y qué le va a pasar? ¿Esta que es la forma oxidada o la forma reducida, este NAD? Reducida. La forma reducida. Perfecto. Se va a oxidar mientras esté Y ahí es cuando se forma interactuando agua. con las proteínas que están en la cresta. A ver, perdón, ahí. Electrón más protón. Ahí. Vamos a tener 2 y vamos a tener 2. Bien. Esta oxidación, ¿sí? Implica pérdida de protones, implica también pérdida de electrones. Y como yo les dije,
no es una oxidación que ocurre así de una, no se puede oxidar todas las moléculas, las 10 moléculas de NAD reducidas, no se pueden oxidar de golpe, tienen que ir de manera escalonada. Y eso por eso va a ocurrir a lo largo de una cadena de transporte de electrones que se da sobre la membrana de la mitocondria. Como yo le dije, las mitocondrias tienen estas crestas y es ahí, en estas crestas, donde va a ocurrir el transporte de electrones. Entonces, ustedes imagínense que esa membrana es una capa fosfolipídica, y hago una ampliación. Estas son las cabecitas hidrofílicas que están del lado de afuera, que forman parte de esa bicapa fosfolipídica de la cresta. Estoy haciendo una ampliación. ¿Entiendes? Sí. Acá tengo las colitas hidrofóbicas de estas moléculas de la bicapa lipídica. ¿Por qué estoy dibujando con tanto detalle? Porque tengo que explicar que en esas membranas hay proteínas transmembranas, que no importa ahora cómo se llaman, porque lo que me interesa es que ustedes entiendan el proceso, lo general del proceso, ¿no? Bueno, esperen que, a ver, ahí está. Entonces vamos a dibujar algunas proteínas por encima. Dibujo así, tucu, tucu, tucu. Y voy a dibujar una que es importante. Ahí está saliendo algo que... Ahí está. Una que es muy importante, que se llama ATP sintasa. ¿Le suena esta? Sí. ATP sintasa. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo es el asunto? Resulta que los NAD, que van a estar del lado... acá está la matriz. Y acá está el espacio intermembrana. ¿Sí? Que sería, el espacio intermembrana sería este. Perdón, esta es la matriz. ¿Sí? Y el espacio intermembrana sería este. Eso. ¿Se entiende? ¿Lo rayadito? Sí, sí. Ahí está. Bueno. En la matriz estaban los NAD reducidos, ¿verdad? Que vienen de todas las etapas del ciclo de Krebs. Bueno, van a empezar estos NAD reducidos a entregar electrones y protones, ¿a quiénes? A los aceptores, a estas proteínas de membrana, y se van a empezar, ¿sí?, a transportar esos electrones, estos electrones se van a empezar a transportar de proteína en proteína. ¿Y con qué finalidad? Y si el NAD se oxida y libera electrones y libera los protones, va a empezar a haber protones dando vuelta que mientras vaya, a medida que van pasando los electrones de proteína en proteína, en reacciones de óxido-reducción, se va generando un gradiente de protones. ¿Sobre qué lado? Sobre el espacio intermedio. Y se va generando, se van bombeando protones que vienen de acá, ¿sí?, al espacio intermembrana.
¿Y para qué sucede esto? Porque, bueno, se va a generar un gradiente electroquímico tal, ¿sí?, que cuando los electrones lleguen acá, los protones van a pasar por la ATP sintasa, la van a dar vuelta, y al dar la vuelta, algo va a pasar en esta estructura de la ATP sintasa, que ahora se los dibujo acá. La ATP sintasa es una molécula muy grande, ¿sí?, que tiene espacios para unir ADP y fósforo inorgánico. Entonces, cuando pasan los protones y vienen los electrones dando su energía, hay un cambio de conformación en esta molécula que hacen que estas dos moléculas, la molécula ADP y el fósforo inorgánico, tomen contacto. ¿Y qué se va a formar? ATP. ATP. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, perfecto. A ver, ¿quiénes no entendieron? No me quedó del todo claro la transformación de la ATP sintasa. Mira, te lo hago con... vuelvo acá. Es una molécula, ¿sí? Sí. De un lado está el espacio intermembrana, del otro lado la matriz. Pasan los protones, ayudados